Este día los magistrados de la Corte de Constitucionalidad han decidido dejar fuera de la carrera presidencial a la candidata Suri Ríos Sosa por el Partido Valor. Analizamos esa decisión con la etiqueta SF Suri, pero antes los dejo con la nota del día. La alta corte del país, en una votación de 4-3, resolvió dejar fuera a la candidata del Partido Valor por un amparo promovido por el binomio presidencial Suri Maite Ríos y Roberto Molina Barreto. La acción legal presentada cuestionó la decisión del Tribunal Supremo Electoral de no inscribir a Ríos Sosa. La Corte se basó en el inciso C, artículo 186 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en el que determinó que no había periodo de caducidad, sino que el artículo es atemporal. En dicho artículo estipula que los parientes en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de un caudillo o jefe de un golpe de Estado que haya alterado el orden constitucional no puede asumir jefatura de gobierno. Además, en la resolución da un plazo de 24 horas al Tribunal Supremo Electoral a partir de ser notificados para que deje sin efecto cualquier disposición que conlleve la inscripción de Suri Maite Ríos Sosa y Roberto Molina Barreto. La Corte de Constitucionalidad notificará a más tardar el martes próximo, explicó el secretario general de la Corte, Martín Guzmán. Con dicha resolución, Suri Maite Ríos Sosa no podrá participar en las elecciones del 2019. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes. Bienvenidos a Sin Filtro. Noche de lunes comenzamos esta semana con los ojos puestos en la Corte de Constitucionalidad, la decisión que han tomado este día los magistrados y que dejan fuera de la carrera presidencial a la candidata Suri Ríos del Partido Valor. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Suri. Para profundizar en este tema tenemos en el estudio a nuestros analistas. Daniel Herring, muy buenas noches. Buenas noches, Ben. Y Estor Zapeta, ¿qué tal, Estor? Buenas noches. Comencemos con las primeras impresiones de la decisión que ya se esperaba desde la semana pasada. Se anunciaba que esta semana era determinante para un par de candidaturas. La primera, la de Suri Ríos. Y bueno, la primera reacción, Daniel. Es complicado, ¿verdad? Para mí estamos ante un escenario francamente negativo. Desde mi perspectiva. Yo lo veo desde la perspectiva política. Creo que podemos hablar de los argumentos jurídicos que... ¿Tú eras partidario o eres partidario de que participe Suri Ríos? Yo creo que sí. Digamos, no soy, como siempre decimos, yo no soy experto en la materia, pero creo que el fondo de la prohibición, que era que se aprovechase de alguna manera del poder de su padre después de haber dado un golpe de Estado, pues no tiene mucho sentido ahora. No estamos protegiendo a la sociedad guatemalteca de ningún daño. Pero, digamos, me parece que el artículo, por otra parte, si lo interpretas de forma literal, es bastante claro y caben ese tipo de interpretaciones. A mí, políticamente, lo que me hubiese gustado es que esto se hubiese resuelto antes. Y si había alguna forma de que no pasásemos por todo este proceso, que ya de alguna manera la Corte Constitucionalidad hubiese emitido una opinión aclarado. Yo sé, ahí van a decir juristas que no se puede por el procedimiento A, el B, el C. Insisto, yo lo estoy viendo desde la perspectiva política. Yo hubiese preferido que de una vez se hubiese dicho Suri no se puede, ni lo intentes, porque esta es la interpretación de la Corte de Constitucionalidad sobre el artículo 186, ¿verdad? Y nos ahorramos todo esta incertidumbre, esta tensión política y estos problemas. En cambio, a la hora de lo hemos traído aquí, estamos a un poquito más de un mes para las elecciones, pero solo un poquito más. Claro. O sea, un mes y unos poquitos días. El hecho de que tengamos que estar, digamos, descartando a una candidata que había ascendido en las encuestas y que ya estaba... Según sondeos entre segunda y tercera posición. Yo te diría que sólida segunda. En los últimos sondeos, en prácticamente todos, ya salía segunda, perdiendo la fuerza que es normal que estaba perdiendo Tel Maldana, que es la que había estado segunda en muchos otros sondeos, pero que es normal que lo pierda porque está en El Salvador. No hay ni un solo cartel de Tel Maldana en ninguna parte del país promoviéndola como presidenta. Tiene el aparato mediático de los canales completamente en contra y ese tipo de cosas. Pues sí había superado a Tel Maldana en un momento de incertidumbre. No podemos asegurar que hubiese llegado a la segunda vuelta, pero era una candidata muy fuerte. Hacerlo en estos momentos genera una tensión
innecesaria al sistema político, sinceramente. Bueno, hace algunos momentos en la sede del partido Valor, el vicepresidencial Roberto Molina Barreto daba su postura junto a otros integrantes de esa agrupación política. Escuchemos las declaraciones. Lejos de ver que el proceso podría estar viciado con estas acciones, ¿a quién podrían beneficiar o a quién habría intención? Mire, yo creo que ustedes pueden investigar qué fue lo que se ha movido en la Corte de Constitucionalidad. Un colega me decía que había que investigar de dónde salió la ponencia que finalmente fue aprobada por el Pleno. Me dicen que no se respetó la designación del ponente, el sistema de sorteo de la ponencia, y de todos es conocido las simpatías políticas que ha tenido la magistrada Gloria Porras con una de las candidatas, así que creo que es fácil la deducción. Licenciado, solo para que nos quede totalmente claro en torno a la posible convocatoria a algún movimiento de parte de como partido político, ¿cuál es que esa convocatoria a movimientos no, yo creo que está mal empleada. Nosotros no estamos planificando ningún tipo de movimiento, eso creo que ya lo dije de una manera muy clara. Sin embargo, somos personas que respetan los derechos humanos, y si alguien quiere manifestarse a través de las redes sociales o de cualquier otra forma lícita, legal, respetando la Constitución Política de la República y los derechos humanos de todos los guatemaltecos, esa es una libertad que no puede manejar el partido político, sino es una libertad humana que no tenemos nosotros por qué favorecerla ni descartarla, porque no podemos intrometernos con los derechos que quieran manifestar cualquier guatemalteco, en especial, y eso sí lo hacemos, de que se siga manifestando en las redes, porque está la gente con mucha indignación. Licenciado Camarneto, Jorge López, de nuestro diario. Fueron las palabras del vicepresidenciable Roberto Molina Barreto del partido Valor, que dan a conocer la postura luego de conocerse la decisión de la Corte de Constitucionalidad. Estuardo, ¿qué está pasando en el escenario político? ¿Qué consecuencias puede tener lo que hoy decidieron los magistrados en el Alto Tribunal Constitucional? Bueno, la primera consecuencia es que hay una casilla menos, pues. Otra menos. Sí, otra menos. Decías un par, pero en realidad son 7 casillas las que estarían en juego esta semana. Empezamos con Suri, pero sigue Telmaldana, sigue Sandra Torres, sigue Radford, y además también entra ahí, por ejemplo, Edwin Escobar, que ya lo discutimos el viernes aquí, el tema finiquito, y por lo menos ahí habría que tomar una decisión. Creo que lo están haciendo muy rápido los de la CC. Primero se tardan un montón, pero luego lo hacen así en estilo chorizo, ¿verdad? Uno tras otro, tras otro, tras otro. Por lo menos están tomando una decisión. Aquí la siguiente, porque hay una pregunta que está lloviendo bastante aquí en redes, y muchos te la preguntan, en la tarde la preguntaban, es cuáles son las opciones de Suri. Las que ella y el licenciado Barreto han explicado, que es la Corte Interamericana. Ahí es donde van a tener, pero esto... Que no es una opción. Sí, pero digamos... En cuestión de tiempo se complica, es una cuestión de tiempo, se va para... Y la Corte Interamericana tiene también una fila de casos... No es una opción, hay que ser serios al respecto, no es una opción. No es una opción, bueno, recordemos que cuando... Para estar en la boleta el 16 de junio no es una opción. Cuando se le negó la inscripción a Sandra Torres también fue una de las opciones, pero eso fue lo que ellos anunciaron, pues. O sea, eso es lo que ellos anunciaron. Voy a las opciones que ellos han anunciado. Ahorita ella no tiene opción para aparecer en la papeleta del 16 de junio. Por eso te digo, mi primera oración fue que es un espacio menos en las papeletas, un cuadro menos. Una casilla menos. Una casilla menos. Ahora, aquí es donde empiezan todos a decir, y entonces el voto de Suri se va a ir para no sé de dónde, y el voto de no sé de acá, y Vázquez, y Yamate, y Molet, y Galdames. ¿Cómo se va a comportar ese voto que parecía tomar fuerza para el partido Valor? Por una cosa que es importante. El voto no es endosable. La gente va a tomar una decisión con relación a que quienes iban por Suri, que ya estaba consistentemente en un segundo lugar, simplemente van a buscar una opción o no van a votar. ¿Verdad? Pero no es que
ella va a entregar así el montón de votos y le va a decir a otro candidato, mira, te entrego. No funciona así. No funciona así. Es como el que dice el voto evangélico o el voto de las mujeres o el voto... No existe eso. Los evangélicos votan por A, por B, por C y también... Bueno, pero sí se puede hacer el análisis de hacia dónde se va ese voto. Porque Podría no ser, se puede pero no se endose, pero sí se traslada. Pero lo podríamos, creo que, empezar a ver con más claridad el viernes o el lunes de la próxima semana, por las decisiones que todavía deben tomarse y por si hay cambios y recambios en este proceso. Y para mí ese es el miércoles. El miércoles para mí sí es fundamental. ¿Por qué? Porque Sandra Torres también entra en este proceso. Ella está también en el proceso de decisión. Yo te decía, son 7. De hecho, Prensa Libre llevaba la semana pasada un artículo de cada uno de los casos y cuál es la decisión, incluidos varios casos de diputados, porque no solo son presidenciales. El hijo del vicepresidente Gabet Cabrera también es una discusión que va a tener la CC. Pregunta a la audiencia por qué ya se decidió el tema de Suri Ríos. Fue un caso que comenzó con anterioridad a comparación del resto, ¿no? Correcto. Entonces, por eso ya se tiene, digamos, una decisión en definitiva del caso de la candidata del Partido Valor. Hablaban de que no es tan fácil endosar esa intención de voto, que ella lo endose. Bueno, pero sí se traslada porque cuando se aclara el panorama, el votante, el electorado puede decir, bueno, finalmente voy a apoyar a esta persona. No era mi primera opción, pero con la casilla completa. Nulo, o sea, digamos, sí tiene esas opciones, pero claro que se va a mover ese voto. Es más, si a Telma Aldana, imagínense lo que tenemos, si a Telma Aldana no le dan el amparo provisional el miércoles, estaríamos hablando, depende de qué encuesta, pero en torno a 25 o 30% del voto que se estaría, digamos, que quedaría vacío de repente. ¿Hacia dónde se va eso? No lo vamos a tener claro el lunes, ni el lunes de la siguiente semana. Yo diría, lo vamos a tener claro el día de las elecciones. El único momento que lo vamos a tener claro, porque lo que va a pasar con eso es que se van a empezar a mover los distintos porcentajes y va a haber una enorme fluctuación y vamos a tener distintas encuestas con distintos resultados, porque este es un escenario de pesadilla para medir la intención de voto, cuando tienes esta clase de incertidumbre y esta clase de fluctuación. O sea, la foto está cambiando mucho. Bueno, tú tienes, digamos, tienes una distribución del voto. Llega Mario Estrada, se va, pum, 4% del voto fuera. Después llega Zuri, se baja 15% del voto que tiene que trasladarse. ¿Se va Telma Aldana? 11%, 12%, 9%, depende de la encuesta que veas. Se va y hay que, digamos, tiene que reajustarse. Y eso es básicamente la mitad del voto entre los que acabamos de decir. O sea, es un tercio del voto de todos los candidatos. Eso genera una inmensa fluctuación y genera una incertidumbre que yo creo que va a haber mucha gente que va a decidir el día de las elecciones en la urna a quién votar y ahí puede haber también bastantes sorpresas. Hay que decir una cosa con respecto al caso de Sandra Torres, que se va a ver el miércoles. Ese no importa absolutamente nada. Sandra Torres tiene todas las posibilidades de estar en la papeleta el 16 de junio. Incluso aunque le den el amparo provisional, que yo creo que no se lo van a dar, a la FESI y a CICIG, incluso aunque se lo den, eso lo que hace es llevarlo otra vez a las CSJ, ya por tiempos va a estar en la papeleta el 16 de junio seguro. Entonces realmente la otra candidatura que está en duda es la de Telma Aldana, que en teoría se resuelve el miércoles. Esa es la única que de verdad sí no sabemos muy bien cómo va a resolver la Corte. Creo que la resolución de hoy sí genera por lo menos una tendencia en un sentido determinado. O sea, en un no. Yo creo que, no digo que vaya a ser no, yo creo que es más probable hoy el no que esta mañana. O sea, esta noche es más probable el no que esta mañana. Si le hubiesen dado el sí a Zuri... Yo estoy convencido que le hubiesen dado el sí a Telma. Al darle no a Zuri, hay otra clase ya de dinámica de presiones y demás, y digamos, algunas de esas presiones, alguno de los magistrados puede decidir quitárselas a través de decir, también le dije que no a Telma. Digamos, eso lo podemos analizar un poquito más tarde. Pero en cuanto a lo que estábamos diciendo del voto, yo creo que va a ser una elección donde no vamos a saber quién va, por lo menos uno de los contendientes de segunda vuelta, si las cosas siguen así, no vamos a saber quién es. ¿Qué le decimos al votante que está, siguiendo, analizando y reflexionando su voto? Con relación a las encuestas, ¿verdad? De hecho, había encuestas que serían hechas gente que iba a ir, porque ya no salió, a campo la semana pasada y esta semana.
Los encuestadores o las empresas que contrataron estas encuestas decidieron mejor no sacar encuestadores, sino simple y sencillamente esperar la decisión de la Corte de Constitucionalidad. De hecho, esas encuestas están siendo empujadas hasta finales de este mes. Además, hay una prohibición para cierta... Que como se votó, da posibilidad a realizar la encuesta. Correcto. En una fecha más próxima a los comicios. Las elecciones, pero también no puede ser tan cerca de las elecciones porque también tiene una restricción. Hay una veda, digamos. Sí, hay una veda de publicar. Entonces, ahorita todo lo está empujando a finales de mayo, ¿verdad? Ese es el tiempo que hay que hacer campo, hay que hacer tabulación, hay que hacer todo y al mismo tiempo hay que publicar. Después de eso no se puede publicar. Y en lugar de tener 3, 4 encuestas, habrá menos. Vamos a tener 2, por ejemplo, ¿verdad? Y yo creo que así como que si fuera encuesta, así también está el votante, porque el votante todavía es un signo de interrogación. Somos un signo de interrogación, porque ahora dependemos del miércoles, ¿verdad? Y después vamos a depender también de cómo van a empezar a jugar estos. De hecho, es mañana y es hoy y mañana en todas las posiciones que Prensa Libre lleva, todos los reportajes que lleva de cuáles son las posibilidades legales también de todos los... ¿Cuál es el camino de los ¿Cuál es el legales? camino de los presidenciables que, digamos, se les haya dicho no? Ahí vienen todos los otros, los que vienen atrás, que hemos denominado los enanos, ¿verdad? Y todos están esperando que eso va a pasar el miércoles. Cosechar algo de lo que está cayendo. Vamos al primer corte de la noche. SF Sur, envíe sus comentarios, opiniones. Volvemos luego de la pausa. El panorama de quienes estarán en la papeleta el 16 de junio no está claro. Por el momento, Mario Estrada, del partido Unión del Cambio Nacional, quedó fuera por tener señalamientos de narcotráfico en Estados Unidos. La segunda en quedar fuera es Suri Ríos, del partido Valor, por la resolución emitida de la Alta Corte del país que definió este lunes que tiene impedimento constitucional. 4 son los candidatos que aún tienen recursos pendientes en diferentes instancias del país. José Mauricio Ranford, del partido Fuerza, Edwin Escobar, del partido Prosperidad Ciudadana, Roberto Arzú, del partido PAN Podemos, y Telma Aldana, del movimiento Semilla. En el caso de Aldana, si bien está fuera, aún tiene un recurso pendiente con el que busca participar. En total son 18 los que tienen en firme la candidatura sin recursos legales pendientes hasta el momento. Ellos son Alejandro Yamatei, del partido Vamos, Freddy Cabrera, de Todos, Pablo Manuel Duarte, del partido Unionista, Julio Héctor Estrada, por el partido Creo, José Luis Chea Urruela, del partido Productividad y Trabajo, Manuel Villacorta, del partido WINAC, Luis Antonio Velázquez, del partido Unidos, José Amílcar Rivera, del partido Victoria, Manfredo Marroquín, de Encuentro por Guatemala, Pablo Seto, de Unidad Revolucionaria Nacional, Benito Morales, de Convergencia, Isaac Farshi, de Viva, Edmund Mulet, del partido Humanista, Danilo Roca, del partido Avanza, y Rodolfo Aníbal García, del partido Libre. En el caso de Sandra Torres, del partido UNE, y Estuardo Galdames, del partido FCN Nación, si bien ambos están inscritos, tienen señalamiento por parte del Ministerio Público y la CICIG. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes. Ya veía usted todas esas caritas que algunas tienen problemas, otras tienen asuntos pendientes, y hay muchos que incluso los televidentes, el electorado aún no conoce y no han decidido a quién apoyar. ¿Cuántas veces se habrá dicho en las casas de los televidentes quién es ese? Cuando han pasado las caras. Nunca lo he escuchado. ¿Qué dice? No puse atención o no vi a Telma Cabrera. Estaba Telma Cabrera. Estaba Telma Cabrera. Pero digamos, el electorado mucho no ha escuchado propuestas de estos candidatos. Se han centrado en tal vez los 4 o 5 que encabezaban algunos sondeos. ¿Qué pasa con la legitimidad del proceso? Los que tienen conocimiento, ven. Es que es imposible dar a conocer. Es imposible en 3 meses dar a conocer a figuras que empiezan con 5 o 6% de conocimiento. Hay un 95, 90, 80% de personas que no les conocen. ¿Cómo vas a darte a conocer con esa clase de bases, digamos? Es muy difícil, es un proceso electoral para muchísimos de ellos que es
meramente decorativo. Lo realmente grave en este proceso, o sea, con todos los respetos del mundo, si estos mismos problemas los tuviese, insisto, con todos los respetos, Pablo Zeto, Danilo Roca y... Bueno, tenemos el problema de Mauricio Radford, que tiene procesos legales, pero por ejemplo, como tiene una baja intención de voto... Al pobre Mauricio no se le presta mucha atención porque la intención de voto es muy baja. Entonces no lo consideran crucial porque sacarlo él de la contienda pues no deja, digamos, huérfano un electorado ni cambia la relación de fuerzas demasiado. Esa es la realidad. En cambio, Zuriz pues tiene 15% de intención de voto. Eso sí son datos ya directamente de segunda vuelta. Entonces eso sí genera otra clase de zozobra. Y tienes a Telma, tienes a Zuriz y tienes a Sandra con esos problemas legales. Ahí tienes al grueso de los candidatos con problemas, ¿verdad? Y judicializado, y además una judicialización que en algunos casos ha sido francamente espuria, ¿verdad? Les preguntaba la legitimidad del proceso, algunos ya la comienzan a cuestionar, más adelante en este bloque hablaremos de las declaraciones del señor Molina Barreto, pero ¿qué pasa con el proceso, Estuardo? Bueno, el proceso tiene que seguir, ahorita no tenemos opción. El proceso tiene que seguir y ahora siguen cortes. ¿Cuántos? La judicialización ya llevamos continúa. 3 años aquí, precisamente advirtiendo de los problemas de la judicialización del sistema político. Y tal vez ilusorio de mi parte, pero en realidad para mí creo que todos deberían participar. Si eran 25, pues démosle con 25, pero que sean las urnas al final donde se queda alguien. Hay un dato muy interesante y hacían una pregunta a los televidentes aquí en redes, y es cuáles son los efectos, digamos, directos o inmediatos de la decisión hoy de la CC en relación a aplicar el 186C a Zuriz Ríos. Y la primera es clara, es clarísima, ahí está. Siguiendo la lógica de la aplicación de hoy, ni los hijos ni los nietos de Zuriz pueden participar. Hay generaciones que hay por afinidad y por consanguinidad, y hasta la cuarta y la segunda por afinidad. Y esa es la prohibición, digamos, ahorita si seguimos la lógica de hoy, entonces también tendría prohibición sus hijos y sus nietos, ¿verdad? Esa sería la interpretación. Una cuestión directa en este momento. Ninguno de esa familia directa. Porque no hemos tenido otros casos. Tal vez el otro caso serían familiares de Serrano, ¿verdad? Pero no veo a familiares de Serrano participando en la política guatemalteca. Sí, no. Participan más en la política panameña. Sí, pero muy activos, es casi el único caso. Ahora, lo que han anunciado es precisamente el ir, y esto va a tomar mucho tiempo, porque el argumento que presentó precisamente el partido Valor, y supongo que diseñado y presentado, o por lo menos pensado, con un grupo, pero principalmente dirigido por el ex magistrado de la CC, Molina Barreto, tiene que ver con derecho internacional. Tiene que ver van a ir a esa instancia. Se van a ir a la instancia del derecho que... El argumento es el derecho que tiene el guatemalteco de elegir y el derecho que tiene una guatemalteca de ser electa, más allá de lo que diga. Entonces, esto va a entrar todavía en una discusión que va más allá del 16 de junio. ¿Quiere darle oxígeno a la campaña este anuncio? Porque en la práctica no daría tiempo, sí, claro. Y el 16 de junio ya está próximo. Yo creo que sí, pero al mismo tiempo recordar que también el Partido Valor y todos los partidos para seguir existiendo tienen ciertos requisitos. Este partido se quedó sin candidato presidencial y vicepresidencial. ¿Puede el Partido Valor seguir promocionando la figura de Zuriz Ríos como candidata presidencial? No. Esa va a ser una prohibición. Pero igualmente, digamos... Pero lo van a hacer porque lo que veíamos hoy es que no aceptaban la decisión. Podrían no promocionar, digamos, en carteles pagados, en publicidad, en vallas, en lo que sea que tengan en los medios, que como sabemos por la nueva ley es bastante escueto. Pero lo que sí podría hacer es la ciudadana Zuriz Ríos... con su presencia. Ponerse en tarimas a hablar y que los medios la cubran. Eso sí se puede hacer perfectamente. Eso no tiene Entonces, con el discurso de yo todavía tengo otra instancia, lo cual no es verdad. No hay otra instancia, digamos, no da tiempo. Las medidas cautelares no necesariamente revertirían la decisión de la CC, ni muchísimo menos, y yo creo que ni por tiempo ni por filosofía jurídica lo van a hacer. Digamos, la CC se va a plantar y el TSE creo que va... El TSE es quien apela la decisión de la CSJ.
digamos, no la van a inscribir, la van a desinscribir en los próximos días y no la van a volver a inscribir, incluso aunque le diesen medidas cautelares, que no creo que dé tiempo a que se las den. Al final, a mí si hay algo que me parece muy interesante de todo esto, y es que el discurso de la derecha que representa Zuri Ríos es muy anti instancias como la que está Como la apelando. CID, como la Corte Interamericana. Sí, y de hecho el argumento fundamental, y es algo que señalaban varias personas en redes, el argumento fundamental de que va a volver a instaurar la pena de muerte era que el derecho nacional prevalecía sobre el internacional de alguna manera. Claro. Ahora no, ahora nos están diciendo que irse a la CIDH va a garantizar derechos que no está garantizando hoy el sistema jurídico guatemalteco. A mí me parece que es una paradoja interesantísima. Esa misma base de derecha, de financistas, de candidatos, no necesariamente del público en general que está optando por votarla, pero sí la base de derecha que la sigue, es una base que desprecia esa clase de instancias internacionales de derechos humanos. Y ahora nos están vendiendo eso como que esa es la salvación de la campaña de Zuri Ríos. Van a querer alargar eso lo más posible para intentar arrastrar a diputados de valor y meterlos cuantos más mejor, porque sabemos que la figura presidencial puede darle un impulso al listado nacional y el listado nacional distrital están bastante parejos. Y con un diputado ya... Ah, no, ellos van a... No, pero eso está hecho. Es posible que Ellos- tengan una sí. bancada. No, eso está considerable. hecho. 4 o 5. Eso está hecho. Sí, 4 o 5, O sea, pero que con va a uno sobrevivir ya Valor. se salva el partido, porque ahorita... No, ahorita eso ya está hecho. La Valor va a salvación, sobrevivir. ahorita lo que tienen que luchar es por salvar el partido. ¿Verdad? Porque ahora es más difícil hacer un partido, pues. Ya no es ficha, ya no es eso. Habría que analizar cómo están posicionados en lo local, Así el es. Partido Valor y sus candidatos. ahorita tienen una excelente oportunidad de medición. Recordemos, Con alcaldes y con diputados. recordemos cuando no participó Sandra Torres en ese entonces. En la ONU. Ajá. Sí. Cuando se había divorciado. Bueno, la maquinaria que en ese momento era del partido oficial continuó adelante y sacaron un buen número de diputados. La UNE es un aparato bastante más fuerte, era un aparato bastante más fuerte en 2011 de lo que hoy es Valor, lo cual significa que Valor no es despreciable. En muy poquito tiempo se ¿No han está en adherido... peligro Valor como No. piensa Estuardo? Yo no creo que esté en peligro. Saca unos 4, 6, 10 diputados. Es muy difícil decirlo, habría que ver bien el mapa de qué tiene, pero creo que fácilmente va a poder sobrevivir y con una bancada Sí, relativamente... con Fórmula de Jón sobrevive. Va, Con Fórmula de vamos, Jón sobrevive. Sobrevive. Vamos a la pausa. Yo diría regresamos que con más que sobrevive, no es poco. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF Zuri. Estamos hablando sobre la decisión de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, pero también el escenario próximo y qué pinta los próximos días para el resto de candidatos que en algunos sondeos llegaban en 4, 3, 1% de intención de voto. Se abren las posibilidades para todos ellos. ¿Qué pasa con los candidatos pequeños? Están debajo del margen de Bueno, error, pues. pero o sea. si se va a Zuri Ríos, le dicen que no a Telma Aldana, se puede abrir una posibilidad para una competencia, para reorganizarse. No, yo ahí sí creo que puede haber muchas sorpresas. Sorpresas, Porque se sorpresas abre una como que- veda que no hemos visto en la historia Sí. política de las Pero, elecciones Bueno, el guatemaltecas. fenómeno Jimmy, ¿no? Vimos el fenómeno Jimmy. Pero tú has dicho que el conocimiento a nivel Sí. nacional es algo importante. Sí. Jimmy tenía la ventaja que a pesar de que no tenía la experiencia de político, sí era conocido a nivel Pero, nacional. por ejemplo, ¿quién cumple, nadie. cumple eso ahora? Nadie. El único que tiene una pequeña ventaja sobre... Bueno, aparte de Yamatei, que es el que estaría en principio mejor posicionado, aunque habría que ver cómo se desarrolla la campaña, estaría mejor posicionado para ese segundo puesto. Luego tienes otro grupo donde creo que hay Roberto Arzú, por el apellido y el conocimiento que te da el apellido, tiene un poquito de ventaja sobre los otros, pero si por ejemplo ves los datos y alguien como Mulet, es muy interesante porque con muy poco conocimiento transforma ese conocimiento en mucho voto, en términos relativos. Ujú. O sea, tú tienes a alguien que de repente... ¿Cuánta gente lo conoce? 20% de las personas. Y del 20% de las personas tiene un 5% de intención de voto, eso es una barbaridad. O sea, ves una posibilidad. Significa que cada punto que va ganando en conocimiento, y cuando tienes ese vacío puede haber posibilidades este último mes de que lo conozca gente, puede ir subiendo cada 4 puntos de conocimiento, un punto de intención de votos y sigue con el mismo
tipo de porcentaje. Eso es un gran candidato. La verdad, un candidato que transforma con poco conocimiento en una intención de voto que te coloca como cuarto o quinto de la contienda, es un candidato que hay que observar. Y que se le acerca a Yamatei, con 7. Lo que pasa es que, fíjate, todo lo que esté por debajo de 10 es muy fluctuante. Correcto, O sea, en las pero encuestas, ¿cuántas campañas aparte de tiene, lo en Yamatei, ¿cuántas es que ya campañas lo tiene conocen a Yamatei nivel atrás nacional. también? Total, ¿verdad? sí, Y el por eso. conocimiento de él Nacional. versus el conocimiento que tiene de Ahí Mulet. lo tienes. Y, Sí. y digamos, en este momento lo que sí va a haber es una enorme desafección. Hablabas antes de la legitimidad del proceso. Lo que va a haber es que tú tienes un público afín a Zuri Ríos, que puede ser a lo mejor de un 5 o 6%, que de verdad quería a Zuri Ríos por encima de todas las cosas. Lo que ha crecido, lo ha crecido en muy poquito tiempo. O sea, se ha colocado en 12, 13, 14, 15. En poco tiempo asumimos que ese 10% que creció en un mes es porque se está abriendo una posibilidad política. Pero ese voto del 5% que de verdad creía en Zuri Ríos se va a ver muy desafecto. Y en el caso de que no inscriban o no le den el provisional a Tel Maldana, tú vas a tener ahí sí, creo yo, un consistente 10-11% de intención de voto que sí se va a sentir muy desafecto. Entonces, esa desafección, eso de me han quitado a mi candidato, puede ir a que se trasladen en muy poquito tiempo a un candidato particular esos votos. Si ese candidato sabe recoger lo que significaba tanto Zuri Ríos como Tel Maldana en la contienda. Y digamos, con esta carrera de enanos que se puede generar en ese escenario, con un pequeño brinco que pegues, la verdad es que te coloca en muy buena posición para una segunda vuelta. Que si estamos en ese escenario, a lo mejor la segunda vuelta se vende al 12%. O sea, se vende muy, O sea, por muy el mínimo, baja. por el mínimo, pasas a Pues, segunda vuelta. pasas así con uno 12, otro 10, otro 9, otro 7. Pero que ya en el balotaje se puede transformar en una historia totalmente Eso es diferente. otra cosa. Eso ya en una segunda vuelta se genera una vez más, y más frente a Sandra Torres, otro escenario. Pero estos enanitos de aquí, solo hay que ver quién puede pegar el brinco, y quien pega el brinco es que el de alguna manera acapara esos votos que se quedan huérfanos. Insisto, sobre todo los votos que son verdaderamente de alguien, vamos a decirlo así. A lo mejor, la lógica te diría, esos votos se pueden ir a desconocimiento, o sea, a no sabe, no contesta, a definirlo el abstención o día nulo, de la ¿verdad? urna. O no va a ir a votar, ¿verdad? O no vas a votar, abstención Sí. o voto en blanco o nulo. Pero podría haber un candidato que diga, yo voy a representar lo mismo que esta persona. Entonces yo voy a agarrar esa antorcha y con pegar un brinco de 4 o 5%, ya te empiezas a colocar en una carrera donde, ahí es el ejemplo de Jimmy, tenía más conocimiento, sí, pero Jimmy está 0 en abril, 1 a principios de mayo. Si se dan cuenta, creo que es como la segunda semana de mayo, pega un brinco al 8, a 9, creo que sale en una de 10 también. Y de ahí, de mayo a la primera vuelta, son 14 puntos que crece. Pero es ese primer brinco el que la gente dice, ¿y este? Apareció. Vaya, qué sorpresa. Bueno, es lo que puede Entonces, pasar la siguiente semana. Exacto. Ver eso. Empieza la gente a ver que hay uno que ha pegado el brinco y dice, ¿y este? Y se empiezan a fijar en él y dicen, bueno, pues puede ser una opción, ¿no? Frente a todo lo demás que hay. Y ahí es donde puedes tener grandes sorpresas. O sea, pensar que vamos a estar, y digamos han hecho análisis un poquito rígidos, ¿no? Aquí está esto y entonces este voto se va para este candidato, este O voto que se va el para siguiente es el que sube. Es prácticamente imposible predecir eso cuando tienes márgenes tan pequeños de voto y cuando tienes, digamos, un desconocimiento tan grande de candidatos. ¿Qué va a pasar a esto? Aquí estaba haciendo comparaciones de números que teníamos que son de Philippe a propósito de 2015 y ya para un mes antes de las elecciones la cantidad de gente que no iba a ir a votar en realidad era pues 12, 13, 14%, ¿verdad? El problema que tenemos un mes antes de las elecciones es que para 2019 la cantidad de personas el porcentaje de personas que no van a ir a votar está arriba de 20, pues. Y es todavía bastante alto y creo que tiene que ver con esta incertidumbre. Entonces, ahí tal vez también haya un gran componente de voto que se vaya o se disperse dentro de los que logran menos porcentaje. Mucho tiene que ver con lo local, mucho tiene que ver cómo van a participar sobre todo los alcaldes, que son los que tienen una fuerza enorme. Al final la campaña se hace más con alcaldes que con diputados. Los diputados, siempre lo he dicho, en realidad
no aportan mayor cosa a estas elecciones. Estos son unos, como dirían en inglés, free riders, ¿verdad? Estos son unos que van montados. Los candidatos de valor van a seguir moviendo su pero candidatura. son necesarios después, Claro. obvio, en el Congreso. Y entonces esa es una, pero el número de gente que dice que todavía a esta, por lo menos la encuesta más reciente es fuerte el número de gente que dice que no va a ir a votar o que no le interesa ir a votar. Bueno, es que no había certeza de quiénes iban a estar en la boleta también. Uno. Y dos, los números de la gente que no se empadronó. También esos son números que hay que empezar a ver que, digamos, no causó como esa emoción que siempre ha causado en Guatemala el hecho que la gente se vaya a empadronar, ¿verdad? De hecho, 2, 3 días antes se habló aquí con la gente de ¿cómo se llama? Del Tribunal Supremo Electoral para decirles, inviten a empadronarse, claro, inviten pero a ¿por los qué no había jóvenes? entusiasmo de la población para empadronarse o participar? Bueno, recordemos que veníamos de discusión de reformas a la ley electoral de partidos políticos que no alcanzaron o no tocaron algunos puntos que algunos hubiesen deseado o que en la misma plaza en 2015 se solicitó. Un cambio, por ejemplo, en la forma de elección de diputados, de eso no se habló. Cambios en los distritos, había que hacer otros cambios constitucionales muy complejos, tampoco. Y la oferta política era muy similar a la de 2015, o sea, grandes cambios no había. Pensemos, ¿qué podía haber entusiasmado a la población para que se empadronara? También hay que analizar eso. Ahora, en los próximos días, ya con los candidatos que van a participar, ya con la certeza de quiénes van a estar el 16 de junio en la carrera presidencial, cuando escuchamos declaraciones como la del vicepresidenciable en donde dicen que es aberrante o que no es una decisión que comparten, ¿qué va a pasar? ¿Qué mensaje está enviando? A mí me parece que es de verdad muy irresponsable de parte del vicepresidenciable de valor que hable en esos términos, más habiendo sido magistrado él de la CC, con fallos muy cuestionados, como todos los de la CC. La CC, sobre todo... O sea, no tenía que compartir Pues el fallo, él, obviamente. Obvio, pero digamos, hablar de fraude electoral y ese tipo de cosas, él sabe perfectamente que hay juristas bien sólidos, inteligentes, formados, que defendían la idea de que es muy claro el artículo y que el artículo aplicaba, como dice la resolución de la Corte, de manera temporal a alguien como Zuri Ríos, y hay otros juristas brillantes, inteligentes, también que decían que se podía dar otra clase de interpretación. O sea, cuando tú tienes un caso como este, donde se puede interpretar de las dos maneras, y lo que tienes son 3 magistrados que interpretan de una y 4 de otra, es algo que ni es prevaricato, ni es fraude electoral, ni nada parecido. Pero y hay se un tiene que factor político. respetar. Y siendo un ex magistrado de la CC, llama mucho la atención que utilice esa clase de lenguaje. Está bien, se puede ir a la CIDH a pedir medidas cautelares, lo que ustedes quieran. Pero realmente empezar con esos discursos absurdos de fraude electoral sí es altísimamente irresponsable y no se lo merece el sistema político guatemalteco ni se lo merecen estas elecciones, que yo soy el primero que estoy diciendo que me hubiese gustado ver a Zuri participar dadas las circunstancias, que va a haber un proceso de desafección de parte de su electorado, que eso puede llevar a que muchos lo utilicen para deslegitimar los resultados, pero que no lo haga alguien que ha tenido la alta magistratura de la Corte, que no empiece con ese discurso, ¿verdad? Está bien para netcenteros, pero no está bien para un vicepresidenciable ex magistrado de la CC, y aquí sí, nos guste o no nos guste el fallo, tenemos que hacer un esfuerzo para acuerpar a la CC. Y para decir, las decisiones de la CC, ya sea dejar o no dejar a Zuri Ríos, ya sea dejar o no dejar a Tel Maldana en la contienda, se respetan y punto. Se respetan y punto. No se puede utilizar esa clase de lenguaje que es, insisto, completamente irresponsable y que debería retractarse el vicepresidencial. También en parte de las declaraciones que dio hoy el vicepresidenciable de Valor, hablaba sobre, bueno, que si se daban manifestaciones, tanto sea en redes sociales o en reuniones, pues ellos iban a respetar la libertad de los guatemaltecos. Hay que recordar que todas esas protestas deben de estar siempre en el marco de la ley, Stuart. Bueno, una de las grandes preguntas que tiene insistente aquí los televidentes en redes ahorita es
que si existe la posibilidad de otro jueves negro, ¿verdad? Pero porque después de las declaraciones de Molina Barreto... Las comparas con las de 2003. Sí, viene la comparación. Yo soy bastante realista y digo que no, en realidad eso está lejos. No estoy diciendo que no es posible, simplemente que está muy lejos y que a quien menos le convendría es precisamente a un partido que también quiere subsistir dentro del panorama político en Guatemala. Tiene como pasado y que eso, tiene ¿no? como pasado negro precisamente el Jueves Negro, en el cual pues muere un periodista. Claro. ¿Verdad? Y yo creo que eso... Pero está en la memoria histórica, está en nuestra memoria histórica. Está en las posibilidades de hoy. No, o sea, yo creo que no. Pero solo... Pero hay muchas referencias, exactamente, digamos. con no aceptar esto, hablar de fraude. Porque curiosamente, para Jueves Negro, si ustedes recordemos un poquito, antes del Jueves Negro también hubo declaraciones en esa línea, en esa naturaleza, por parte del entonces FRG. Del general Ríos Montt, me recuerdo. Precisamente. En donde decía que si en algún momento las bases estaban libres para hacer, qué casualidad que al siguiente día vinieron todas en camioneta y con machetes. Una vez más, discurso irresponsable como el solo. Exactamente, ese es el punto. Viendo esas declaraciones de Ríos Montt, a uno, digamos, le parece bastante desagradable. Yo no he podido ver la entrevista de Zuri Ríos en CNN con Del Rincón, Fernando. pero me parece que por lo que se ha visto en redes, las declaraciones que le han tomado ha sido mucho más responsable, mucho más mesurada que su vicepresidenciable. Parece que el discurso duro se lo dejaron a Molina Barreto, porque ella ha hablado básicamente de lo mismo, ha hablado de la politización, pero sí ha hecho referencia a obedecer y acatar las resoluciones. No. Y quiere marcar distancia. Entiendo que no ha hablado de fraude electoral. Hablar de fraude electoral insisto, es una barbaridad. Y el sistema no se lo puede permitir, que tengamos a gente y a cargos políticos importantes diciendo fraude electoral. Y seguro que algún irresponsable va a empezar a decirlo. Pero no podemos permitirlos, y ahí es donde ciudadanía, esté o no a favor del fallo, sí tiene que defender el proceso electoral, porque ¿qué más nos queda? No nos queda mucho más. Vamos a la pausa. Regresamos con la decisión que tomó la candidata Sandra Torres y el asunto legal con el periódico. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF Zuri. Hablábamos en los bloques anteriores de la decisión de la Corte de Constitucionalidad que le dice no a la candidatura de la presidenciable de Valor. Pero también este día la candidata Sandra Torres de la UNE anuncia que desiste de del proceso legal en contra de 6 editores del diario El Matutino El Periódico. La reacción, ¿cómo la valoran ustedes? ¿Tardía? ¿En el momento oportuno? No, ¿el daño ya está hecho? Vamos, Daniel. Depende de qué daño estés hablando. Si te refieres al caso judicial, yo igualmente no tenía muchos vuelos eso, y era un intento bastante inútil de prohibir, digamos, que se hablase de ella cuando generó todo lo contrario. O sea, es que hay que, de verdad, esto es de preescolar en términos de comunicación. Una noticia como esa va a ser reproducida por toda la comunidad periodística a la primera. O sea, eso ya está ahí. Si se refiere a que retractarse, que entiendo que el proceso sigue, aunque ella sí renuncia a esas disposiciones, si está hablando de retractarse para aminorar el daño, yo creo que va tarde. Ya pasó. El daño ya está hecho. Ha quedado como alguien que quiere censurar a través de los juzgados, y además de juzgados que controla de manera espúrea. Creo que acertado el reportaje del periódico del domingo, donde se explicaba la relación que había de un asesor de la UNE con uno de los magistrados, relación íntima, con uno de esos magistrados que hizo esa aberración de fallo. Yo creo que no ha habido un jurista serio que haya defendido ese fallo públicamente. El público urbano al que tiene que seducir y necesita seducir a una parte de ese público, Sandra Torres, para segunda vuelta, no le sientan bien esta clase de noticias. Entonces ella puede llegar perfectamente a segunda vuelta con el voto, digamos, de corte rural, mucho de ese voto clientelar,
de estructuras, de caciques y todo lo que ustedes quieran. Pero para ganar la presidencia, con 50.01% de los votos, sí necesitas un voto, vamos a decirlo así, un poquito más programático, un poquito más urbano, clase mediero, que accede a la información a través de medios de comunicación, etcétera, etcétera. Ese lo está perdiendo casi irremediablemente Sandra Torres con esta clase de acciones. Y yo veo muy difícil que nadie, que ya la conocen todos, todo el mundo la conoce, o sea, Sandra Torres es la que más conocimiento con mucha diferencia tiene de todo el espectro, y mucho más conocimiento a través de medios de comunicación del área urbana, es muy difícil que crezca ahí. Y si se dan cuenta, en las encuestas, Sandra Torres aparece completamente estancada, va primera, pero completamente estancada con una ligera tendencia hacia abajo. Eso es lo que tienes de parte de Sandra Torres, y la verdad, esto solo muestra para mí su desesperación de darse cuenta que la reacción le pegó durísimo en un público que para segunda vuelta necesita, aunque sea una fracción de él mismo, y que lo está perdiendo prácticamente enterito. ¿Qué pasa con esta decisión de Sandra Torres que se comunica este lunes? ¿Va, digamos, a amortiguar ese efecto negativo, ese incremento posiblemente a ese voto en contra en las áreas urbanas? ¿En dónde hizo mella esta noticia, Estuardo? Mira, primero, aquí uno de los problemas es el uso ilegítimo de la ley de femicidio. Y aquí, para decirlo en buen chapín, se llevó entre las patas la ley de femicidio. Porque quiere decir que ahora se puede usar casi para cualquier cosa la ley pues las mujeres pueden utilizar para cualquier cosa la ley de femicidio. Y ese no es el objetivo ni el espíritu de esa normativa. ¿Estamos o no de acuerdo con la normativa? Ese ya es otro tema. Pero el que existe, la normativa que existe, el espíritu actual de esa normativa, no es para un uso ilegítimo. De hecho, la primera jueza que tuvo a su cargo, ya una jueza que dijo, mire, esto no es de mi judicatura, esto es pero no es de la judicatura de femicidio. Esto pasa a otro nivel, que es de la ley de emisión del pensamiento. Vas allá y hay un juicio de imprenta, hay un tribunal de imprenta, es otro proceso el que... Pero aquí es donde viene precisamente los reportajes que ha tenido el periódico acerca de los asesores, no solo los asesores, sino la relación de los asesores de Sandra Torres y de la UNE con los magistrados que al final le dieron las medidas cautelares. Ajá. Ojo que el hecho que ella haya desistido no quiere decir que el caso termina. El caso sigue. El MP lo tiene que seguir. Eso es de oficio. Y la jueza tiene que aplicar esas medidas. Sí, y entonces, aquí es, si uno lee el mensaje que ella envió, ella dice que en aras de respeto a la libre emisión de pensamiento, bla, bla, bla. Y también el video que ella hizo, en el video ella menciona la ley de emisión del pensamiento. En ninguno de los dos casos explica por qué acudió a la ley de femicidio. Y tal vez esa era la explicación que estábamos esperando. ¿Por qué acudieron a la ley de femicidio? Y no acudieron a la ley de emisión del pensamiento. Que repito, se lo dijo la misma jueza en la primera instancia. Pero en otras instancias, pues, bajaron a la decisión de la jueza y entonces dan estas medidas. Aquí el temor principal de muchos es, si así, y como lo decimos generalmente, si así son las vísperas, ¿cómo serán las fiestas? De hecho, en el video se infiere que una de las primeras cosas que en términos de libertad de expresión y de opinión haría la UNE de llegar al poder, o haría Sandra Torres de llegar al poder, es básicamente un cambio a la ley de emisión de pensamiento. ¿Qué cambio es? No sabemos. Y luego, pues, por supuesto que buscar el apoyo de ciertas ONGs internacionales dedicadas al respeto de este derecho. Ella ofreció unas medidas cautelares o medidas de protección para los periodistas, como en el segundo día, luego de la reacción que se tuvo cuando se
se tuvo conocimiento de Pero estas medidas si así de es protección. el gran temor es si así es de candidata. A ver, el equipo de ¿cómo campaña sería? de ella se dio cuenta que la reacción Fue negativa. Fue negativa. Por en todos lados. eso hoy toma la decisión que toma, pero la pregunta es demasiado tarde? ¿Nos muestra realmente lo que está pensando No, la es candidata? demasiado tarde. ¿Es una medida y esa desesperada? decisión sí nos anuncia qué podría venir en el futuro. Y yo creo que, miren, la libertad de emisión del pensamiento, la mayoría de gente cree que es para nosotros los periodistas. Y sí, nosotros la utilizamos como ciudadanos. Pero la libertad de expresión, artículo 35 y la ley de libre expresión del pensamiento es para cada guatemalteco y cada guatemalteca. O sea, no es exclusivo de periodismo ni de medios de comunicación. Es para todos. Es para todos los guatemaltecos, y entendamos eso. Que si a nosotros, o al periódico, o a algún medio, o otro canal, o lo que sea, una radio, los callan, en realidad nos cayeron a todos. Y por eso es que la defensa de uno es la defensa de todos. Y cuando empecemos a entender ese concepto fundamental, que la defensa del derecho a la libre expresión de uno, en este caso de un medio y también de editores, con un gran error ahí porque también iba contra una gerente de ventas y la ley de femicidio no aplica a mujeres, pero igual se lo llevaron. Ellos amenazados en su libre expresión, estamos todos amenazados en nuestra libre expresión. Y creo que de ahí es esa reacción que hubo de SEDECON, de la Cámara Guatemalteca de Periodismo, de todos los medios aquí, porque todos los guatemaltecos, porque todos los guatemaltecos entramos en peligro de ser censurados. Ese es el punto central. Y luego el uso ilegítimo de una ley. Y que los jueces o estos magistrados se pongan al servicio de la de sala de él. apelaciones le digan que sí, eso Ay, no, pero Dios me mío. preocupa. En un año, Como si nos cuando sorprendiese tenemos que- todo eso. Bueno, recordemos que ya próximamente hay muchos que están haciendo nos puntos para sorprende que ser los elegidos, jueces ¿no? estén a cargo de los Pero es una políticos. preocupación que es actual y que se sigue dando, sobre todo cuando es previo a integración de cortes. Los jueces comienzan a resolver de una forma, los magistrados Todo comienzan a resolver es de una forma político. muy amigable, Todo es como político. dice Daniel, con el factor político. Y bueno, hemos llegado al final de esta hora de análisis. Gracias, Daniel. Gracias, Estuardo. A usted, gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche. Nos vemos mañana.